35 minutos que pasan de las 5 de la tarde. Ya estamos con el pastor Miguel Gil, quien me acompaña aquí. Estamos transmitiendo ya también en Facebook Live. Usted va a empezar a transmitir también, pastor, desde sus redes sociales. Yo lo estoy haciendo aquí desde mi Instagram, de manera a poder llegar a la mayor cantidad de gente posible. Ya están varios aquí uniéndose. Es el caso de Dan Alarcón, Eliana Galloso, Elías Pascual, Rebeca Cubilla, Karin, entre otros, ¿verdad? Y cuánta gente escuchándonos por radio también. Así es que, y no es para menos. Vamos a hablar hoy de un tema que mucha gente pregunta, ¿verdad? ¿Hasta qué punto yo debo de pasar por alto una ofensa, un error cometido por alguien? Y muchos te dicen, pastor, no, pero yo soy tu hermano, yo soy tu pastor en ocasiones, ¿verdad? Entonces, creo que es muy, muy fina la línea ahí entre hacer algo por amor sin dejar de ser justo, pastor Miguel. Eliseo querido, buenas tardes una vez más. Ahora ya estamos en vivo desde el Facebook. Ajá. Este es un tema controversial, porque a ver. La otra vez publiqué en el Facebook, cuidado con la teología progresista. En el sentido de que tenía que haber puesto entre comillas, en el sentido de que hoy parece que se enfatiza más el lado del amor y se olvida un poco la justicia. Y en los atributos de Dios no podemos sobreponer un atributo sobre otro, porque Dios es un todo. Ajá. Y el hecho de que Dios sea justo no le quita lo amoroso que es, y viceversa. Entonces, ¿dónde está el límite para entender nosotros el amor y la justicia desde la perspectiva de Dios? En la Biblia encontramos muchas leyes, en el Antiguo Testamento especialmente y también en el Nuevo, que son leyes justas, que nos están diciendo que esas leyes es una expresión del amor de Dios. ¿Verdad? Por ejemplo, por darte un ejemplo, Jesús dijo: oísteis que fue dicho, no cometerás adulterio, mas yo os digo, cualquiera que mira a una mujer para codiciarla ya adulteró con ella en su corazón. Sí. Es que los fariseos habían limitado solamente la ley al no adulterar, ¿verdad? Okay. Y se olvidaron de la codicia, que es, vamos a decir, la raíz que lleva a ese pecado. Entonces Jesús vino a reinterpretar la ley. Yo no vine para abrogar la ley, sino para cumplirla. Es decir, en pocas palabras, yo no vine para cambiar la ley ni anular, sino para darle la interpretación correcta. Y Jesús dice, partiendo de la codicia, vas a evitar llegar al acto del adulterio mismo. Okay. Partiendo de la codicia, no codiciar. ¿Por qué? Porque en la ley también decía, no codiciarás a la mujer de tu prójimo. Entonces, al poner esa ley justa, Dios estaba mostrando un amor hacia la humanidad, en protegerle el uno del otro, ¿verdad? Entonces, querido Eliseo, nosotros tenemos que hacernos varias preguntas con referencia a esto. ¿Deberíamos dejar de ser justos para amar? ¿Verdad? O ser justo es una, vamos a decir, una demostración verdadera del amor, o el amor es injusto. Por ejemplo, no vengar una ofensa, no renunciar a un derecho que uno tiene por guardar el testimonio. ¿Esto es realmente una demostración de amor o es una injusticia hacia mí mismo? No reclamar mis derechos, no protestar, y todas estas cosas que viene a, de alguna manera, mostrarnos ese límite muy, muy fino que hay entre la justicia y el amor. Entonces, ¿cómo podemos entender este dilema que no es tan fácil de resolver? En primer lugar, dice la Biblia que Dios hace llover sobre justos y pecadores. Ahí vemos una justicia de Dios, en que no es, Dios sería injusto si solamente lloviese sobre los creyentes, ¿verdad? Porque todos necesitamos de lluvia, todos necesitamos del sol. Entonces Dios muestra una justicia expresada también en un amor, en que a pesar de que hay personas que le rechazan, a pesar de que hay personas que no quieren saber nada de Dios, ni creen en Dios, igual Dios le otorga ese amor en una justicia. Igual voy a hacer llover sobre ustedes de una manera en que yo pueda ser justo con todos. La salvación o la llamada a la salvación, la oportunidad de ser salvo también es para todos. Es lo que la Biblia dice, ¿verdad? Okay. Y acá no vamos a entrar en un concepto calvinista ni arminiano, sino vamos a los textos bíblicos que dice sí que la salvación está ahí a disposición
¿verdad? Es un llamado de Dios, es un regalo de Dios. Y de esta manera también Dios muestra su amor para con nosotros. Dice que aún siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. Entonces, vemos ahí que la justicia y el amor de Dios siempre caminan juntos. Entonces, los 10 mandamientos, por ejemplo, es una forma de amor y justicia de Dios en el relacionamiento unos con otros, ¿verdad? No matarás, no robarás. De alguna manera Dios está siendo justo con todos y a la par nos está amando, protegiéndonos y dándonos leyes, mandamientos para que nosotros podamos convivir juntos. Entonces, el amor es una expresión de sentimiento, pero también es una decisión. Entonces, Dios decide amarnos, pero amarnos con justicia. Muy bien. No así nuestro amor, muchas veces, Eliseo, nosotros decidimos amar a alguien, pero hacemos injusticia. Y podemos ver, inclusive en el mismo matrimonio, que muchas veces ocurre, no todas las veces, en que los padres aman a todos sus hijos, pero son injustos en el trato, quizás con uno. A este le da más preferencia porque es el último. Entonces, hay un amor ahí de por medio, pero hay una injusticia en la forma de expresar ese amor. Dios, sin embargo, en su expresión de amor es justo y amoroso a la vez. Es una moneda de dos caras al mismo tiempo. Entonces, muchas veces nosotros podemos sentir amor y este sentimiento puede ir en contra de una decisión. Ejemplo, como yo te dije al principio, si vos amás mucho a una persona y esa persona comete un acto, vamos a decir que te perjudica, Eliseo, ahí vos tenés que tomar la decisión de ser justo aún sin dejar de amar a esa persona. Porque lo primero que va a pensar esa persona si vos te vas y le denuncias es qué clase de amor me tiene Eliseo que fue y me denunció. Ahora, la pregunta muy complicada de responder es, supongamos que esta persona tiene 2, 3 hijos y vos decís, por amor a los hijos, yo no le voy a denunciar. Entonces ahí tenemos un conflicto que Dios no tiene cuando nos ama y es justo a la vez. ¿Por qué? Porque vos estás diciendo lo que muchas mujeres, por ejemplo, dicen cuando tienen un marido golpeador o un marido adúltero. Dice, por amor a mis hijos voy a seguir con él. O sea, estoy siendo injusto, pero a la vez estoy amando. Es muy complicado, Eliseo, y vamos a tratar de salir a luz hoy a la tarde. Entonces, para entender mejor esto, te pido que leas Miqueas 6:8. Así podemos ver cómo en 2, 3 pasajes Dios expresa su amor y a la par su justicia. ¿Cómo no? Dice Miqueas 6:8, oh hombre, él te ha declarado lo que es bueno. ¿Y qué pide Jehová de ti? 2 puntos. Solamente hacer justicia, amar misericordia y humillarte ante tu Dios. Amar justicia, ¿verdad? Amar misericordia, que sería tener amor y justicia a la vez. Ahora, Hebreos 12:6, querido Eliseo. ¿Cómo no? Mientras pedimos a la audiencia que compartan la programación y también puedan opinar sobre dónde encontramos o dónde traspasamos de un límite a otro, ¿verdad? Dónde deberíamos, vamos a decir, ejecutar justicia sin perder el amor. ¿Cuál es la línea de equilibrio? Claro. ¿Verdad? Porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. Exactamente, o sea, ahí creo que es más claro todavía en que el amor de Dios no detiene su justicia. Entonces, el siglo XXI nos presenta una teología o una nueva doctrina que se llama la doctrina del amor. Todos tenemos que ser amorosos y en nombre del amor tenemos que tolerar muchas cosas. Tenemos que mostrar el amor de Dios, tenemos que amar a todos, cosa que es cierto, pero se nos ha olvidado el tema de la justicia, querido Eliseo. Entonces, cuando, por ejemplo, uno va a denunciar una herejía o uno va a denunciar un error, como lo haría Pablo, como lo haría Pedro, enseguida saltan los pro amor, ¿verdad? No, la Biblia no nos manda a juzgar, tenés que amar, tenés que orar. Entonces, si nosotros volcamos todo hacia el lado del amor, tendremos muy pronto injusticias. Y si nosotros volcamos todo hacia la justicia, que no permitimos ni un error, pronto se nos va a olvidar el amor. Entonces, estas dos cosas aparecen como características de los últimos tiempos. La falta de justicia, en el sentido bíblico, de decir las cosas por su nombre, llevará mucho a la apostasía. Y Jesús dijo que en los últimos tiempos el amor, por causa de la maldad, el amor de muchos se va a enfriar. Entonces, es aquí donde nosotros, los líderes espirituales especialmente, tenemos que buscar el equilibrio y decir
realmente las cosas justas con mucho amor o ser muy amoroso sin dejar de lado la justicia. Así que, desafío. Exactamente, ese es el desafío. Ahora con toda la cuestión de la ideología de género, surge ahora que vos no podés hablar de la ideología de género porque enseguida te dicen tenemos que amar igual a los hermanos que le gusta el mismo sexo. En ninguna parte de la Biblia, querido Eliseo, nosotros encontramos un mandamiento de no amar. Ahora, este amor que Dios nos da, este amor que Dios derrama hacia nosotros, en la Biblia se expresa también de una manera justa. Entonces, muchas veces vos le amás a tu hijo, pero también sos justo con él. Por ejemplo, no dejarle ver la televisión hasta las 4 de la mañana. Le estás amando y a la vez estás siendo justo, protegiéndole de una trasnochada que después le va a traer consecuencias. Sí. Entonces, tu justicia nunca él lo va a ver como algo bueno ni una expresión de amor. Siempre va a ver como que papá es malo, no me dejó ver la tele hasta las 5 de la mañana. De la misma manera nosotros solemos ver a Dios, en que cuando nosotros entendemos la palabra de Dios, que Dios está dispuesto a juzgar el pecado, que Dios ama al pecador y odia al pecado, que la ira de Dios va a ser desatada sobre la impiedad y la injusticia. Entonces estamos entendiendo que tratamos con un Dios amoroso y justo a la par, ¿verdad? Y que no va a tener por inocente al pecador. Entonces, en su amor Dios nos está llamando, en su amor Dios nos atrae hacia Él, en su amor Dios tiene paciencia, en su amor Dios ha determinado muchas cosas, al igual que en su justicia ha determinado un día ponerle fin a la humanidad y luego un juicio, ¿verdad? Entonces, a la par que el amor de Dios se va desarrollando hacia nosotros, a la par también su justicia se va exhibiendo, y eso se puede ver en los mandamientos, en los principios bíblicos, cómo Dios es justo, y de esa manera expresa su amor. Es un poco complicado, Eliseo, como dije, pero la mejor manera de entenderlo es llevándolo al campo práctico y sencillo, ¿verdad? Yo amo sin dejar de ser justo. Y cuando soy justo, no estoy dejando de amar. Eso sería la conclusión. Sí, sí. Ese mismo texto que vos compartías, fíjate lo que dice en el siguiente versículo. Sí. Si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos. Porque ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Pero si os deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, entonces sois bastardos y no hijos. Mirá lo que dice. O sea, si no te disciplina Dios, entonces sos un bastardo, no sos un hijo. O sea, es entonces, parte del amor. Y de esa manera Dios no nos podría convencer a nosotros que nos está amando, porque no nos está disciplinando y está dejando que nosotros actuemos de mala manera y perjudicándonos a nosotros mismos y perjudicando a otros. De esta manera entonces no podemos creer en el amor de Dios. Pero Dios en su amor nos tiene que, en su justicia, disciplinar, querido Eliseo, porque esa es la mejor expresión del amor que Él puede tener. El domingo prediqué el padre que ama educando. Y dije en el mensaje que una de las mejores maneras que podemos ver que un padre ama a su hijo, como Dios nos ama a nosotros, es cuando Dios nos muestra la realidad de la vida. Y la realidad de la vida es que la vida también tiene parte de disciplina, también tiene parte de fracasos, ¿verdad? Y eso Dios nos muestra en la palabra, ¿verdad? Nos va mostrando que en su amor y nos va educando cómo vivir. Si vos transgredís esto, estas son las consecuencias, ¿verdad? Te anticipa. Lo bueno de Dios es que Dios te habla antes. No como ese papá que después de que su hijo cometió error, ahí busca cómo disciplinarle. No, Dios ya anticipó todo y te dice, caminá acá y si salí de acá, estas son las consecuencias. Sí, ahí está. Dice Peter, ¿por qué hay tanta, él pregunta, ¿por qué hay tanta diferencia entre el Dios del Antiguo Testamento, ejemplo que manda a matar a Saúl, le manda a Saúl que mate incluso a los niños, 1 Samuel 15:3, y la diferencia con el Dios de amor del Nuevo Testamento, Juan 8:7, el que esté libre de pecado que tire la primera piedra? Pregunta él, ¿cuál es el equilibrio? ¿Cuándo nosotros debemos mostrar misericordia y justicia? Buena pregunta, y justamente ese equilibrio buscamos. Yo creo que el equilibrio viene en la comprensión de lo que es el amor y la justicia, bíblicamente hablando. Porque yo puedo tener una concepción o un concepto de amor, Eliseo, totalmente contrario a la Biblia, ¿verdad? Puedo tener un amor que ya es idolátrico, y entonces, en vez de hacer justicia, lo que estoy haciendo es injusticia. Respecto a la pregunta del oyente, el Dios hace una revelación progresiva de sí mismo
hasta la encarnación de Jesús, ¿verdad? Para que nosotros podamos entender el pensamiento de Dios. No es que Dios del Antiguo Testamento es malo y violento, y el Dios del Nuevo Testamento es más pacífico. Es el mismo Dios, ¿verdad? Revelándose de manera progresiva. No es que Él cambió, es lo mismo que aquí yo estoy con ustedes todos los martes solamente, ¿verdad? Sí. Pero si viniese a vivir acá, quizá ustedes me conocerían mejor y conocerían todos los aspectos de mi vida y no solamente esta una hora que vengo a estar aquí. Okay. Entonces, la revelación total de Dios está en la persona de Jesucristo. Ese es el Dios. Y no es que Dios en el Antiguo Testamento es cruel. En el Antiguo Testamento podemos ver a Dios siendo lleno de misericordia y de gracia. No es que la gracia aparece en el Nuevo Testamento. La gracia siempre estuvo en el Antiguo Testamento, ¿verdad? Y fue expresado en muchas formas. ¿Dónde encontrar ese equilibrio entre el amor y la justicia? En la comprensión de lo que es el amor en la perspectiva bíblica y lo que es la justicia. Entonces, muchas veces mi amor me lleva a ser justo, aunque mi justicia parezca una falta de amor, ¿verdad? Y en eso está el ejemplo de la disciplina. Yo que soy papá de 3 hijos, puedo decir demasiado le quiero a mi hijo y por eso no le quiero disciplinar. Entonces, bíblicamente, llevando ese concepto que yo tengo a la Biblia, lo que yo voy a descubrir es que en realidad yo no les amo a mis hijos. Porque al dejarles sin disciplina, lo que estoy haciendo es perjudicando la formación de ellos. Le estoy enseñando a que ellos pueden transgredir reglas, ellos pueden ofender, dañar a otros y no hay ninguna consecuencia. Entonces, mi amor, aparente amor por ellos, a causa de esa injusticia, llega a la conclusión de que yo no le estoy amando, sino le estoy perjudicando. Bueno, te leo algunos mensajes más, ¿sí? Dale. Dice, Jesús ama a todos. Jesús ama a aquellos que los repudian abiertamente. Claro. De tal manera amó Dios al mundo, ¿verdad? Claro. O sea, si Dios solamente amase a aquellos que le adoran, no sería Dios. Dios ama a toda la humanidad, Lizo, y le duele en su corazón, como dice Génesis, cómo vive el ser humano y cómo constantemente rechaza esa invitación de Dios. Y porque Él lo ama también es justo, va a tener que poner fin a eso y condenar a muchos. ¿Cuántas personas, por ejemplo, en tiempos atrás eran ateos y decían cuántas barbaridades de Dios, ¿verdad? Y hoy son tremendos siervos de Dios, algunos pastores incluso, ¿verdad? Y bueno, porque Dios amó a esas personas, alcanzaron la gracia y hoy pueden ser de tanta utilidad a mucha gente, ¿verdad? Armando Alducin comenta que él un tiempo fue ateo. Sí. Imagínate. Hoy es un gran predicador. Un gran predicador, ¿verdad? Y otros tantos. Bendiciones. Es como un niño que va con su mamá a que lo vacunen, dice. La mamá la agarra para que los médicos, los enfermeros lo puedan meter la vacuna, lo acaricia diciéndole, tranquilo, todo va a estar bien. Es un mal necesario poniéndose la vacuna el niño. Ya es vulnerable a cualquier tipo de virus o enfermedad. Así también es Dios, permite que pasemos ciertas cosas para poder estar preparados para el golpe más fuerte que pueda venir. Ahora yo tengo 3 preguntas para la audiencia, Eliseo. A ver. Primera pregunta. ¿El amor es incondicional o condicional? Esa es mi primera pregunta. La segunda pregunta es, ¿el perdón debe ser sin consecuencias? Y la tercera pregunta es, ¿el amor cristiano debe ser tolerante? Si es sí, entonces ¿hasta dónde debe ser tolerante? ¿Hasta dónde yo debo tolerar en nombre del amor cristiano? O sea, yo soy cristiano, tengo que ser amoroso. ¿Hasta dónde debo tolerar? Entonces, y si la respuesta es no, ¿por qué? ¿Por qué el amor cristiano no debe ser tolerante? Vamos, gente, participen. 0972. Así que el desafío está en la audiencia. Vamos a escucharle a la audiencia hoy. Bueno, 0972-201-400 y también la gente que nos está siguiendo en Facebook. Estamos retransmitiendo, usted en su cuenta, yo en la mía. Así que aquí también nos pueden estar ustedes enviando sus respuestas a las 3 preguntas o a una de las 3 preguntas que el pastor acaba de lanzar. Bueno, te leo algunos mensajes del Facebook. Dice que la paz de Dios esté con ustedes y que lo siga utilizando. Gracias, Víctor. Pati Núñez también dice excelente programa. A ver qué más. Está muy bueno el programa de hoy. Que Dios los bendiga. Siempre disfrutamos de ustedes
Gracias. Cayetana dice, bendecida noche, lo estoy viendo y escuchando, buenísimo, desde la ciudad de Itá. Gasparina, también. Luis Cutier, saludos y bendiciones, gracias Luis. Buenas tardes, feliz aniversario, saludos al pastor Miguel, en sintonía desde Fernando de la Mora, lo escucho a través de la radio. Vamos a los mensajes del del WhatsApp. Lastimosamente el feminismo y humanismo se ha inmiscuido en la iglesia contemporánea, así como el gnosticismo en algunas iglesias primitivas denunciadas por el apóstol Juan en su carta. Bendiciones, está excelente el programa, dice Freddy. Está muy bueno el programa, que Dios siga utilizando tu vida, pastor. Bendiciones, el amor es incondicional, pastor. Si no fuera así, Dios castigaría a aquellos que le escupían en la cruz. Y le hago vamos al versículo, si me amáis, guardad mis mandamientos. ¿Es incondicional o es condicional? Es condicional. Parece que sí, ¿verdad? Al parecer. Y si vos le decís a tu esposa, Eliseo, yo voy a estar contigo toda mi vida. Sí. Pero el día que me hagas esto, yo te dejo. Ajá. Eso es condicional. Sí. ¿Verdad? Que hay tantos casos. Vos dijiste de que en tu caso fue eso lo que te dijo la esposa, ¿verdad? En algún momento dijiste eso aquí al aire. Sí. Ahí está. O vos le decías a tu hijo, mira hijo, yo te amo mucho, pero el día que vos robes algo, Ajá. yo te voy a disciplinar. ¿Verdad? ¿Cómo nos muestra la Biblia el amor de Dios? ¿Condicional o incondicional? Incondicional sería, te amo, te amaré siempre. ¿Verdad? Pero a la par también, la Biblia nos muestra que el amor de Dios tiene ciertas condiciones. ¿Verdad? Y que nos muestra en la Biblia que esas condiciones están dadas como parte de nuestra respuesta de amor también, ¿verdad? Porque esto es como un matrimonio, ¿verdad? O sea, no puede ser que solamente el esposo ponga todo y la esposa no ponga nada en ese amor, ¿verdad? Es un amor que tiene que tener ciertas condiciones para que funcione. Por ejemplo, la fidelidad, el respeto, el buen trato. Entonces, esos son condicionamientos que ya trae el amor. Entonces, ahora, un esposo puede ser maltratado por su esposa o viceversa, pero eso no va a cambiar el amor. Okay. Pero va a afectar la relación. Ok, muy bien. Era lo que estaba a punto de decir, ¿verdad? Porque vamos a suponer, comete un error la esposa, el esposo. No es que el amor mío desaparezca hacia esa persona. No. Pero sí significa de que, bueno, la relación ya no va a ser la misma. Y al respecto va esta pregunta de este oyente. ¿Qué usted dice de aquellas personas que dicen, te perdono, pero me alejo nomás de vos? ¿Eso qué quiere decir? ¿De que no está perdonando de corazón? Esa es la segunda pregunta. ¿El perdón debe ser con consecuencias o sin consecuencias? Hay perdón, Eliseo, que sí o sí tienen consecuencias. ¿En qué sentido? Un perjuicio grande que yo te haga, Eliseo, a vos. Vos me perdonás a mí, sí, ¿verdad? Pero la justicia se encarga de darme las consecuencias de mis hechos. Entonces, no podemos decir que ese perdón es absoluto, ¿verdad? Nuestra relación puede ser restablecida, pero yo tengo que pagar las consecuencias de mis actos. Hay veces entonces que muchas personas perdonan a otro, pero hay ciertas consecuencias de esa relación. Un ejemplo, si tu hijo va a la casa de un hermano, voy a ser muy cruel, Eliseo. Sí. Intenta él abusar de tu hija, ¿verdad? Finalmente vos le perdonás, pero nunca más te vas a ir en su casa. Claro. Esa es la consecuencia que trae aún con el perdón. Hay que tomar y eso una decisión. Eso es inevitable. No es que yo te perdono y ahí voy a dejar mi hija contigo, otra vez no pasó nada acá. No. Hay que entender eso, que el perdón en sí es un acto de, inclusive, no venganza, no maldición, ¿verdad? Entonces no retribuir el mal, pero también tiene ciertas consecuencias. Igual que Dios nos perdona todos nuestros pecados, pero nos da algunos principios de vida para no volver a cometer los mismos. El ejemplo claro a la pregunta Oseas y Gomer dice, el inmenso amor de Dios, las consecuencias que trae el pecado. Buenas tardes, no puedo escribir mucho, pero bueno, la palabra dice, si me amáis, guardad mis mandamientos.
no dice yo les amo y deben guardar mis mandamientos. Estoy haciendo una consulta. Sí, yo creo que cuando el versículo dice esto, Jesús dice esto, es la manera de que nosotros respondemos a ese amor, ¿verdad? Porque nosotros podemos decirle a Dios, te amo Dios, pero no estamos dispuestos a guardar ninguno de sus mandamientos. Entonces, de alguna manera, el amor es una decisión, pero también es una acción. Si realmente amamos a Dios, vivamos entonces conforme a lo que Él nos pide, porque esa es la mejor demostración de amor. Igual que Dios te dice, yo te amo, pero ¿acaso Dios no demostró ese amor muriendo en la cruz? Claro que sí, esta es la mejor demostración. De esa manera amó Dios, que ha dado a su único hijo para morir, ¿verdad? Entonces, ¿cómo yo le amo a Dios? Tomando sus mandamientos, ¿verdad? Okay. Amando sus mandamientos y honrándoles, viviendo de acuerdo a sus mandamientos. Lo mismo ocurre en un matrimonio. Yo te amo y a partir de ahora yo soy un hombre exclusivamente para vos y vos sos la única mujer de mi vida. Ya no tengo ojos ni tiempo ni para otra mujer. Entonces es un doy y me das. Es vamos a decir como un puente, Eliseo, que une dos ciudades, ¿verdad? Que mientras esté ese puente hay una fluidez, vamos a decir, en la relación. Claro. El día que ese puente se rompa, entonces la relación va a estar rota también. Y yo creo que eso es lo que la palabra de Dios nos quiere decir cuando dice, si vosotros me amáis, guarden mis mandamientos. ¿Por qué? Porque ¿cuál es el mayor mandamiento según la Biblia? Amarás al Señor tu Dios con toda tu mente, tu corazón, tu fuerza. Y el otro es semejante, dice, amarás a tu prójimo como a ti mismo. En esto se resume toda la ley. O sea, cualquiera que intenta, hace el esfuerzo, quiere hacer esto, está demostrando un amor hacia Dios. Y eso de condicionante se da en otras esferas, no solamente en lo espiritual. Fíjate vos, el empleador con el empleado, por ejemplo, ¿verdad? Hay un contrato en donde le dice, esto va a ser tu salario, ¿verdad? Pero esta es tu responsabilidad. Para que el empleador cumpla con lo que dice el contrato que le va a pagar a fin de mes, el empleado también tiene que cumplir en llegar en el horario establecido en el contrato para que finalmente eso se pueda efectivizar, ¿verdad? Si él no pone de su parte, entonces el empleador está libre también de no cumplir con precisamente lo establecido en cuanto al salario, ¿verdad? Y se da un poco también de esta manera con Dios. Claro, nosotros no debemos ni intentar, Eliseo y audiencia, separar el amor de la justicia. Es imposible. Porque te doy un ejemplo. En la iglesia, todos nos amamos, ¿verdad? Sí. Entonces ponemos la hora de la reunión 20 horas. Sí. Entonces ya van 15 minutos, pero todavía no llegó Eliseo Rolón, a quien nosotros amamos mucho. Por amor a Eliseo, vamos a empezar 8:30, ¿verdad? Pero ahí yo estoy siendo injusto con aquellos que llegaron para las 20 horas. Muy cierto. ¿Verdad? Entonces, esa tensión es lo que nosotros tenemos que buscar, el equilibrio de que si yo empiezo a la hora marcada, no significa que no amo a Eliseo. Estoy siendo justo con lo que habíamos pactado. Claro. Entonces, esto es lo que muchas personas no pueden entender cuando nosotros, por ejemplo, aquí en Obedira, habíamos hablado de ciertas herejías, ¿verdad? Y después yo recibo un montón de mensajes como diciéndome que me falta amor en mi concepto, ¿verdad? Sí. Pero no es falta de amor precisamente decir esto está mal, ¿verdad? Tengo que ser justo también con aquellas personas que están siendo alimentadas, ¿cierto? ¿Verdad? Si yo callo esto, Eliseo, estoy siendo injusto y estoy perjudicando en mi injusticia a muchas personas. Sí. Pues yo digo, esto es lo que la Biblia dice, ¿verdad? Eso no significa que yo no ame a tal o cual movimiento o pastor, ¿verdad? Claro. Sino sencillamente estoy en mi amor mostrando también una justicia, porque el amor se extiende no solamente hacia esa persona, sino a todos los que reciben una enseñanza. Sí. Entonces, esto nosotros lo vemos de parte de Dios, cómo Dios nos ama, Eliseo, y en su amor nos guarda, en su amor nos protege, pero en su justicia también nos moldea, nos disciplina, como dice Hebreos, ¿verdad? Y de esta manera, amor y justicia casi no tienen límite, Eliseo. Diríamos en conclusión, no hay un límite. ¿Por qué? Porque no se puede separar, ¿verdad? Van juntos y se expresan mutuamente, ¿verdad? Muy bien. La justicia que un padre tenga con sus hijos es una demostración de amor. La justicia que una esposa tenga con su esposo es una demostración de amor, ¿verdad? Por ejemplo, es justo, Eliseo, no perjudicar a la persona que vos decís que amás. Es justo eso, ¿verdad? Así como es injusto decir que amás a alguien
y le estás perjudicando. Cierto. El rey David es un buen ejemplo de las consecuencias a pesar del perdón. Su pecado le fue perdonado, pero igual tuvo consecuencias. También. ¿Cierto? Buen ejemplo. Sí. Buenas tardes. El amor es condicional. ¿Por qué? Porque se rebasa en el mandamiento. Dios, al primer mandamiento, amar a Dios por sobre todas las cosas, amar a tu prójimo como a ti mismo, para mi entender hay una condición. Bendiciones. Buenas noches. ¿Debemos perdonar aunque no nos pidan perdón? ¿O debemos esperar a que nos pidan perdón para perdonar? Mejor si perdonas antes que te pidan perdón. Porque mientras te está pidiendo, a lo mejor se te escapa un arrebato de ira. Yo aconsejo a Eliseo entrar a la pieza, llorar bien, todo lo que querés llorar, y ahí perdona. Entonces, si la persona nunca viene, vos no estás expectante de la persona. Ya pasó un mes y no viene. No voy a perdonaste, ¿verdad? Entonces, si algún día se acerca a hablar contigo, ya la decisión está tomada. Okay. Buenas tardes, bendiciones. A mí me ocurrió eso en mi familia. Un hermano mío abusó de mis hijos. Mi señora y yo le perdonamos, pero tampoco le hemos vuelto a ver. A mi señora sí le costó más relacionarse nuevamente con una parte de mi familia. Y ahí viene la pregunta clásica, Eliseo. ¿Debo denunciar eso o no? ¿Verdad? Ahí viene una pregunta muy complicada. Bueno, pero aquí se trata de abuso. Claro, no, y por eso. ¿Hasta dónde va mi amor por ese pariente para dejar pasar una injusticia, un abuso, un delito? ¿Hasta dónde va mi amor? ¿Verdad? ¿Tengo que amar más al pariente o tengo que amar más a mi hijo o tengo que ser justo sin dejar de amar? ¿Verdad? Y yo creo que es muy complicado la decisión, pero cualquier persona en su sano juicio, dentro de su sentido común, te va a decir andar a denunciar. Sí. Porque eso es lo que corresponde. Claro. Porque en ese momento vos estás también protegiendo a otras futuras víctimas. Claro. Buenas tardes. El amor de Dios es incondicional. Si me amáis, guardad mis mandamientos. Habla de nuestro amor hacia Él, no de su amor hacia nosotros. El amor de Dios es incondicional, pero depende de nosotros permanecer cerca o lejos de Él. Él nunca nos deja. Nosotros somos los que muchas veces nos alejamos cuando pecamos, dice Antonia. ¿Le quiere decir algo? No, está bien, está bien. Lógicamente que nuestro amor hacia Dios es lo que tiene condiciones, ¿verdad? Yo no creo que Dios ha de dejar de amar a alguien, querido Eliseo, porque falló con él, ¿verdad? Si fuéramos infieles, Él permanece fiel, Eliseo. Su esencia es amor. 1 Juan 4:8. Sí. Dios es amor. Sí, sí. Bueno, a ver qué más. Eliseo, la Biblia dice volver la otra mejilla también. Particularmente soportaría ofensas hasta 2 veces, porque eso sería lo bíblico, sin poner las cosas en su lugar, con amor por mí misma y por el otro. Amarse uno mismo es poner freno a los abusos de gente tóxica también. También, Eliseo, es la otra perspectiva. No, ¿te das cuenta, Eliseo, que escuchando a la audiencia, no todos tienen la misma perspectiva ni la misma opinión, ¿verdad? Es como que depende de tu carácter más o menos, ¿verdad? Sí. Pero ¿qué es lo que dice la Biblia con respecto a eso, ¿verdad? Como cristianos tenemos que dejar que toda la vida nos pasen encima, o hay un equilibrio que también muestra que yo, aparte de amar, puedo recurrir a cierta justicia, en el sentido de no dejar de amar, ¿verdad? Por ejemplo, yo puse, ¿el amor cristiano debe ser tolerante con todo, ¿verdad? ¿O no? Todavía no respondió la audiencia a ese mensaje. A ver, me voy a fijar esa pregunta, perdón. En 1 Corintios 13 dice, describe las características del amor. 1 Corintios 13, sí. Y dice por ahí que el amor es justo, ¿verdad? No, el amor es sufrido, es benigno, no busca lo suyo, no es jactancioso, no se envanece, nunca deja de ser. Bueno. Todo lo cree. La disciplina va acompañado de amor. ¿Qué pasa si disciplinamos sin amor? Justamente escuché el fin de semana a un pastor decir, prefiero equivocarme amando que intentando hacer justicia con dureza. Wow. Hay que escuchar la prédica de ese pastor. Bueno, a ver, más mensajitos. ¿Qué opina, pastor, de la fraternidad humana que dice el Papa diciendo que Dios es solo uno entre cristianos, judíos y musulmanes? ¿No le parece antibíblico? No va con nuestro tema, pero no sé.
Es un buen tema para tocar un martes. En la concepción del Islam no creo que sea el mismo Dios. O sea que en la Biblia Dios dice que amemos y en el Corán dice que eliminemos a los infieles. Entonces hay una contradicción ahí. ¿Cuál fue su última pregunta? Dice la oyente. ¿El amor cristiano debe ser tolerante? Ajá. Si la respuesta es sí, ¿hasta dónde yo debo tolerar? ¿Hasta qué punto? Que me escupan, que me golpeen. Creo que en el caso de abuso sexual se debe denunciar, por supuesto. Podés perdonar, pero el que cometió un error así lo debe pagar, es mi opinión. Siempre suelo pensar en las personas que dejan de amar a Dios o se enojan con Él por cosas malas que le ocurren, y pienso que es difícil, pero hay que adorar a Dios en todas las circunstancias. Pienso. No debe ser todo tolerante, dice la oyente. El amor es condicional porque Dios nos pone condiciones. El amor es incondicional, dice otra persona. La bendición es condicional. El perdón no tiene consecuencias, es una decisión. El pecado es lo que tiene consecuencias. Terminó tu batería, Eliseo. Cuando estábamos transmitiendo. Qué bárbaro. Qué terrible. ¿Sabes por qué te pasa eso, Eliseo? ¿Por qué me pasa? Porque es un teléfono de alta gama. Entonces al comprar hay que cargar por lo menos qué terrible 12 horas, ¿verdad? Sí. Lo hice, pero lo que pasa es que estaba hoy no estuve por casa, así que no pude recargar. Pero bueno, igual seguimos transmitiendo por en Facebook Live de la radio, y usted también lo está haciendo. Claro, ¿verdad? claro. Bueno, tolerante hasta cierto punto por ser cristiano. No debemos dejar que nos pisoteen, somos hijos de Dios. Bueno, mira la gente cómo está participando. No sé si nos va a dar el tiempo para leer todos los mensajes que están llegando, pero vamos a hacer el intento. La ley suprema nos pide que amemos al prójimo como a uno mismo. Sí. Si no me amo a mí mismo, ¿podré amar como la ley ordena a mi prójimo? ¿Qué diferencias hay entre amarme a mí mismo y el egocentrismo? ¿Cómo entiendo correctamente el principio amarme a mí mismo? Bendiciones. Uno guarda los mandamientos como consecuencia de amar a Jesús. Bueno, estos son los mensajes de la audiencia, pastor. Mira, yo creo que podríamos seguir el próximo martes, Sí. porque no hay una respuesta concreta, ¿verdad? Está dividido el tema. Ajá. Jesús dijo, oíste que fue dicho ojo por ojo, diente por diente. Mas yo digo, no resistáis al que el malo antes viene, aquel que los obligue a llegar una milla, algo, vayan dos. Ajá. Jesús está dando la interpretación correcta a la ley, porque había esa ley de ojo por ojo, que era una ley para evitar la violencia mayor, Eliseo. Vos me sacaste un ojo y yo te mato, ¿verdad? Sí. Entonces, la ley decía ojo por ojo. Sí. Pero Jesús viene a, vamos a decir, ampliar el tema y mostrar otra perspectiva que dice que en tus manos está la venganza o no. Ajá, sí. Vos sí. podés decidir vengarte o no. Sí. Entonces, cuando hablamos de amor y justicia, de la perspectiva de Dios, es que tu amor, finalmente, querido Eliseo, Sí. dependerá mucho de tu amor por Dios para que vos puedas, inclusive siendo justo, renunciar a una justicia que es para vos personalmente. Sí, señor. ¿Verdad? Sí. No así ser injusto. Ahí está. Muy bien. Bueno, estamos llegando paulatinamente al final. Otra vez, pero Elías, Otra vez, qué bárbaro, ¿eh? Rápido pasa para el la tiempo. gente que no le ve a Elías, es el muchacho que está en el fondo haciendo el corte de tijera con el dedo. Sí, sí, y ya mostró como dos o tres veces. Sí, bueno. Sí. Pastor Miguel, Dios mediante, el próximo martes vamos a reencontrarnos de vuelta, ¿verdad? ¿Cómo Aquí. no? Así es que ya en su momento nos vas a adelantar un poco el tema que vamos a estar tocando, y desde aquí lo vamos a estar anunciando. Si querés hacemos un vivo en Instagram hoy, Eliseo, y seguimos esto. ¿En ¿Te serio? animás, Eliseo? Sí, me animo. Vamos a hacer ahí ya no tenemos más Y ahí leemos los mensajes que ahí no leemos pudimos todos leer. los mensajes que llegaron, que son muchos y no podemos leer todos. Hoy hacemos un vivo en Instagram inaugurando tu nuevo teléfono. Bueno, está bien, vamos. A las 8 más o menos, ¿verdad? Llegue usted tranquilo. Damos usted tiene- tiempo, 8:30. 8:30, Ok. está bien. Bueno, hasta el próximo martes. martes. Seguimos. Vida Positiva fue presentada por Iglesia